Cierre los ojos. Es la madrugada del 5 de mayo de 1862. En los cerros que rodean la ciudad de Puebla, miles de hombres esperan en silencio. Algunos son soldados entrenados, muchos otros son campesinos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, que llegaron con lo que tenían: machetes, herramientas de labranza y una determinación que ningún cañón podía apagar. Frente a ellos, bajando por las colinas, viene el ejército más poderoso y temido del mundo. Esta no es la historia de una guerra ganada. Es la historia de un día, solo un día, en que México le demostró al mundo entero de qué estaba hecho. Para entender el 5 de mayo, hay que retroceder un poco. En 1861, México era un país destrozado. Acababa de salir de la Guerra de Reforma, que había enfrentado a liberales y conservadores durante años de sangre y fuego. Las arcas del gobierno estaban vacías, la deuda externa era gigantesca, más de 80 millones de pesos que México le debía a Inglaterra, España y Francia. El presidente Benito Juárez tomó una decisión difícil pero necesaria. Declaró una moratoria de 2 años en el pago de esas deudas. Es decir, pidió tiempo para respirar antes de pagar. Inglaterra y España entendieron, negociaron y aceptaron. Francia, en cambio, decidió otra cosa. Napoleón III, emperador de Francia, vio en la debilidad mexicana una oportunidad de oro. No quería solo que le pagaran, quería México. Quería instalar un imperio en América, poner a un rey europeo en el trono y convertir a este país en una colonia disfrazada de monarquía. El 27 de abril de 1862, las tropas francesas comenzaron a avanzar desde Veracruz hacia el interior del país. Su destino final, la Ciudad de México. Su primer obstáculo, Puebla. El presidente Juárez sabía que la guerra era inevitable. Ordenó la fortificación de Puebla y creó el Ejército de Oriente. Al frente de ese ejército, puso a un joven general de apenas 33 años, nacido en Texas cuando esa tierra todavía era México, Ignacio Zaragoza. Zaragoza era brillante, sereno y valiente. De ideología liberal y federalista, había combatido a los conservadores en la Guerra de Reforma y ganado el grado de general de brigada en 1861. Cuando Juárez le confió la defensa de Puebla, Zaragoza no dudó ni un momento. Lo que sí le preocupaba era lo que tenía enfrente. El ejército francés, comandado por el conde Charles de Lorenzés, llegó a costas de Veracruz con 7,000 soldados de infantería y caballería, más una temible artillería. Para cuando se plantó frente a Puebla, aún disponía de más de 6,000 hombres, todos entrenados, bien armados y convencidos de que los mexicanos no les ofrecerían resistencia seria. Lorenzés incluso escribió con arrogancia antes de la batalla: «Esto nos hace superiores a los mexicanos tanto por raza, organización, disciplina y moralidad, que les suplico anunciar al emperador que a la cabeza de 6,000 soldados ya soy dueño de México». Zaragoza, en cambio, apenas tenía 2,000 soldados regulares. Los completó con algo que Lorenzés nunca calculó: 2,700 campesinos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, armados con machetes y herramientas de trabajo, listos para defender su tierra con lo que tuvieran en las manos. El 3 de mayo, las tropas republicanas llegaron a Puebla. Zaragoza estudió el terreno, trazó su estrategia y ordenó la defensa en los 2 puntos más altos que dominaban la ciudad: los fuertes de Loreto y Guadalupe, ubicados en las colinas al norte. Al amanecer del 5 de mayo, el general francés Lorenzés desplegó su artillería. Al mediodía, una anandada de granadas cayó sobre los fuertes. El rugido de los cañones retumbó en toda la ciudad. Y entonces, Lorenzés cometió el error más grande de su vida. Ordenó a su infantería que tomara las colinas por asalto frontal. Zaragoza había dado una orden precisa a sus tropas: no disparar hasta tener al enemigo a tiro de piedra. Los soldados franceses subieron la colina. Los mexicanos aguantaron. Los franceses volvieron a cargar. Volvieron a fracasar. Una tercera vez, Lorenzés ordenó el ataque definitivo. Más de 4,000 soldados se lanzaron colina arriba, mientras la caballería mexicana, al mando del joven general Porfirio Díaz, los hostigaba desde el flanco izquierdo. Fue entonces cuando los campesinos indígenas contraatacaron.
con sus machetes, sus herramientas y su furia, enfrentaron cuerpo a los suavos franceses, la élite del ejército de Napoleón III. Los suavos eran legendarios, habían combatido en Argelia, en Crimea, en Italia. Nunca habían perdido. Ese día, perdieron. Cerca de las 6 de la tarde, tras horas de combate brutal, Lorenzés ordenó la retirada. El ejército más poderoso del mundo se batía en retirada ante un grupo de campesinos mexicanos con machetes. El saldo fue devastador para Francia, más de 500 bajas. México perdió menos de 100 hombres. Esa misma noche, el general Zaragoza le escribió al presidente Juárez. El mensaje fue breve, contundente y eterno. Una sola frase que la historia guardaría como oro. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. El 9 de mayo de 1862, el presidente Juárez declaró que el 5 de mayo sería feriado nacional para siempre, en honor a la victoria del pueblo mexicano. Pero la historia de Zaragoza tuvo un final desgarrador. Apenas 4 meses después de su victoria más grande, el 8 de septiembre de 1862, el general Ignacio Zaragoza murió en la Ciudad de México a causa de fiebre tifoidea. Tenía 33 años. Nunca perdió una batalla. Nunca vio la restauración de la República. Su muerte prematura lo convirtió en una figura mítica, en el héroe que el país necesitaba y que la historia convirtió en símbolo eterno. La victoria del 5 de mayo fue real, pero no fue definitiva. Al año siguiente, Napoleón III envió 35,000 soldados de refuerzo. Cayeron Puebla y la Ciudad de México. El archiduque Maximiliano de Habsburgo fue instalado como emperador de México en 1864. Pero la resistencia republicana nunca se rindió. Las guerrillas hostigaron a los franceses durante años. Estados Unidos, recién terminada su guerra civil, presionó diplomáticamente a Francia para que se retirara. Y en Europa, la amenaza de Prusia hacía que Napoleón III necesitara sus tropas en casa. En 1867, los franceses se fueron. Maximiliano fue capturado y fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. La República fue restaurada. Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México. El 5 de mayo no es el Día de Independencia de México. Ese es el 16 de septiembre. Muchos en Estados Unidos confunden las dos fechas, y el 5 de mayo se ha convertido allá en una celebración masiva de la cultura mexicana, con mariachis y tacos incluidos. En México mismo, la fecha es más solemne, más reflexiva, porque lo que ocurrió ese día en los cerros de Puebla no fue solo una batalla. Fue un mensaje al mundo de que un pueblo pobre, desarmado y recién salido de una guerra civil, podía plantar cara al ejército más poderoso de su época y salir victorioso. No fue una guerra ganada, fue un día ganado, pero ese día cambió todo. Un ejército de campesinos con machetes, un general de 33 años, 2 fuertes en una colina y la convicción de que su tierra valía más que su vida. Así fue el 5 de mayo de 1862. Así nació una de las fechas más gloriosas de la historia de México. ¡Viva México!